Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar un poquito con la parte práctica, enseñándoles el análisis previo que hemos hecho para hacer una preidentificación de los tejidos degradados de alta vulnerabilidad y, bueno, hablar un poquito primero también de los objetivos de calidad, como algunas de las dudas que puedan surgir. Y por último, haremos una pequeña parte de la práctica de manera conjunta para que todo el mundo entienda cómo funciona la aplicación y podamos resolver algunas dudas. Sin más, empezamos. Vamos a hablar primero un poquito de los objetivos de calidad. El modelo de calidad de la norma ISO habla de varias características sobre lo que significa calidad, ¿no?, en cuestión de datos. En este caso, datos geoespaciales, que serían la exactitud, la completitud, integridad, actualización, coherencia, relevancia y accesibilidad. Y nosotros añadimos también la trazabilidad. Ahora vamos a ir explicando un poquito. ¿Cómo se almacenan los datos de un SIG? Bueno, yo retomo el gráfico y la explicación que hizo mi compañera Lucía en la unidad de introducción a los SIG que hizo en el día de ayer. En este caso, nosotros vamos a trabajar solo sobre el tipo de gráfico shapefile. No trabajaremos con datos raster. Un shapefile es un formato vectorial que recoge dos tipos de información. Una información geométrica, que puede ser un punto, línea, polígono o un volumen, y una tabla de atributos. Esto es una base de datos relacionada con esa forma geométrica. La forma geométrica está desarrollada en base a coordenadas X y Z. En el caso de un punto sería un único punto georreferenciado. En caso de una línea, con dos puntos, una línea recta, serían dos puntos y sucesivamente, ¿no?, todos basados en coordenadas. La tabla de atributos tiene al menos un campo, es decir, una columna que entenderíamos dentro de la tabla, que es un ID, un identificador único. Normal con bases de datos o con datos GIS, directamente colocan el ID de manera automática, ya que este identificador único no se puede repetir, por eso es único. Esto parece una tontería, pero es algo muy importante, porque es la manera en la que vamos a trabajar sobre los datos sin perder la relación con ellos. Todo el resto de columnas son datos asociados que pueden ser características geométricas, como el área, el perímetro, el volumen, distancias a otro punto, distancias a otro objeto, o pueden ser datos cualitativos, textos, podemos un sinfín de tipología de datos que podemos incluir ahí. Por ejemplo, cuando Lucía les explicaba ayer que nosotros levantábamos datos con fórmulas de encuestas, cada respuesta, cada pregunta de esa encuesta correspondería a una columna. En la base de datos, como estamos diciendo, las columnas serían los campos, ¿no?, como las preguntas, por ejemplo, de ese formulario. Y las filas de esa base de datos es cada uno de los elementos. Por ejemplo, en pantalla veis que hay tres líneas, 7006, 7007, 7008. Corresponderían, por ejemplo, a tres puntos o a tres objetos, tres líneas, tres polígonos o tres volúmenes. Depende del tipo de forma geométrica del que estemos hablando. Como veis, tiene un ID, que es un identificador único, y luego una serie de campos asociados. En una encuesta, repito siempre para que tengamos como esa referencia, cada pregunta sería una columna, cada pregunta de la encuesta, y en cada fila aparecería la respuesta de cada una de esas viviendas, por ejemplo, en ese caso. Esto es importante que lo entendamos así. ¿Cómo se entonces garantiza la calidad de un dato SIG? Bueno, pues basándonos en ese modelo de calidad de datos de la norma ISO, la exactitud tiene que ver con la geometría y datos que se levantan, la completitud con esos datos, la integridad igual. La actualización con la geometría y los datos, ya que debemos mantener esos datos actualizados, tanto los geométricos puede variar
un par puede variar su morfología de un año para otro, ¿no? De un mes para otro incluso. Y los datos asociados a esa geometría, la coherencia de los mismos, la relevancia también tiene que ver con la geometría, tanto con la geometría como con los datos, la accesibilidad, aquí tiene que ver más con el dato en sí, es decir, con esos datos, y la trazabilidad, que tiene que... Ahora hablaremos de esto también. Para garantizar esa calidad de los datos, vamos a hablar también de precisión y exactitud, que seguramente será una duda que tenga a la hora de mapear. La precisión nos indica el nivel de detalle con el que estamos recogiendo esa información, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos utilizando un GPS centimétrico, precisión de geolocalización, la precisión de geolocalización que tiene ese GPS, ¿no? Por ejemplo, la de nuestro celular ronda el metro, ¿no? Pues un GPS de alta calidad pues puede rondar hasta el milímetro. Pero esa es la precisión con la que vamos a trabajar. La exactitud depende de otro tipo de redes, pero normalmente se suelen utilizar de la misma forma. En este caso nos vamos a quedar nada más que con la precisión, que es lo que vamos a trabajar. Y aquí nos puede aparecer el grado de incertidumbre, que es, nos va a reflejar la medida que no podemos tener, en la que no podemos tener una certeza de la validez de los datos, ¿no? En este caso, cuando estamos mapeando sobre una ortofoto, hay veces que los límites geográficos no son precisos o no son tan claros. Obviamente, en esta imagen podemos ver que tenemos en el lado izquierdo un muro y en el lado derecho una calle en la que entendemos muy bien que hay una delimitación sobre lo que podría ser un tejido degradado y lo que no podría no serlo. Pero aparece un límite intermedio en el que se diluye. Las empiezan a aumentar de tamaño, pero todavía no tenemos una morfología de la trama clara, no hay ortogonalidad, no tenemos el suelo pavimentado, entonces no sabemos muy bien dónde está ese límite. En ese caso, y esto es lo que decía y explicaba muy bien Ana Moyano ayer, es muy importante el conocimiento del territorio y del trabajo de campo. Esto es lo que realmente recorta ese grado de incertidumbre. Entonces, en este caso en el que nosotros vamos a mapear en base a una ortofoto, y una ortofoto que no tiene una calidad que desearíamos tener, es normal que nos encontremos en ese grado de incertidumbre. Por eso, el formulario que rellenamos durante estos días para conocer nosotros territorios ustedes conocían más y poder darles en la práctica estas zonas para mapear y que el grado de incertidumbre sea menor. De todas, con datos de mucha precisión, vuelvo a estar otra vez. Creo que se había ido la conexión. Vale, creo que sí. Como no necesitamos una exactitud, una precisión milimétrica, sino que estamos mapeando zonas grandes, no pasa nada. Vamos a intentar tener los datos más precisos posibles que ustedes conozcan, pero si no, mapeamos a grandes rasgos, ¿vale? Para resolver el tema de la trazabilidad del dato, esto es muy importante de los datos en general, pero de los datos sí, especialmente. Debemos tener claro la fuente del dato o quién levanta ese dato, quién es el responsable del organismo responsable del levantamiento de ese dato, quién lo verifica, cuál es el nivel de precisión del dato que estamos levantando, el tipo de herramienta que se utiliza para ese levantamiento y la fecha de toma del dato. Cada vez que hacemos una actualización de esa base de datos o de ese archivo, tiene que llevar ese mismo archivo de metadata que nos identifique otra vez quién ha corregido ese dato, quién es el responsable, quién lo verifica, el nivel de precisión, la herramienta y la fecha. De esa forma trazamos ese dato, ¿no? Es decir, cómo llegamos a ese punto que estamos visualizando ahora y nos permite garantizar esa calidad y esa confiabilidad en el dato.
Bueno, voy a ir bastante rápido para que podamos hacer la práctica cuanto antes. El tipo de herramienta que vamos a utilizar para esta práctica es una web app, que simplemente es una aplicación como la que utilizamos en el celular, pero basada en web. Es decir, no es descargable, sino que entramos a través de un navegador. Se puede entrar a través de las computadoras, de una tablet o de otros dispositivos más pequeños como un celular. Todo este sistema que tenemos de datos y la web app están almacenados en un portal de datos con el que nosotros trabajamos, la organización trabaja. Este gráfico os lo enseñó Lucía ayer también. En este caso tenemos unos generadores de datos que son datos públicos o otro tipo de open data que encontramos, una gestión de los datos, análisis de los datos, almacenamiento, visualización y por otro lado ya tendríamos las partes interesadas que es para quién estamos exponiendo esa información. En este caso nosotros estamos trabajando sobre una parte de gestión y análisis de los datos porque vamos a trabajar sobre análisis previos y una parte de generación de datos. Esto todo se va a almacenar en un portal y vamos a generar otras herramientas de visualización y también permitir que esos datos queden en abierto, ¿no? Que es el fin último de este ejercicio que estamos haciendo, es decir, mapear una información para dejarla abierta y accesible a la población y demás organismos. Como les decía, en este caso, a través de aplicaciones y formularios, estamos generando datos o corrigiendo datos que se quedan almacenados en ese portal, en esa nube, para después poder visualizarlos desde dashboard a esa data para enriquecerlo con otros análisis. Bien, como les explicaba ayer Ana, ya sabemos visualmente en una imagen satelital cómo identificamos un tejido degradado de alta vulnerabilidad. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son realmente los parámetros que nos hacen identificar eso? ¿No? Es decir, qué percibimos en esa imagen y cuáles son esas características que nos hacen decir que ese es un tejido degradado de alta vulnerabilidad. Porque para hacer ese análisis previo también vamos a utilizar esos mismos parámetros. En este caso sería la morfología de la trama, que no es una trama regular, el viario, que es estrecho, no está pavimentado, casi no se percibe, la densidad edificatoria, el tamaño de la vivienda, la pendiente del terreno, que la podemos ver a través de las cifras que va generando el terreno, la cercanía a un curso de agua, ahí vemos el riesgo que supone estar cerca de un curso de agua, y los materiales de la vivienda, ¿no? Cuando vemos esos techos de zinc, pues ya nos va dando como un indicador. Sobre la tabla que Ana les mostraba ayer de vulnerabilidad, tenemos la vulnerabilidad sobre el territorio y sobre los grupos sociales. Nos vamos a centrar en la parte del territorio, la vulnerabilidad ambiental y ecológica y la vulnerabilidad física. Esto como bien Lucía les explicaba, esta es la parte fácil, ¿no? Yo voy recopilando un poco todo lo que ya han explicado, van construyendo esos indicadores y que se pueden desagregar hasta el infinito, ¿no? Es decir, podemos desagregarlos en parámetros todo lo que queramos. Bueno, en este caso, la vulnerabilidad ambiental y ecológica se va separando en dos subcategorías, ¿no? Que es la adaptación del sistema de asentamiento al medio físico natural y la gradación antropogénica. Y ahí empezamos a ver en la parte del asentamiento los atributos naturales, la compatibilidad de los usos del suelo, la conectividad. En la degradación del medio, contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación del agua y la contaminación electromagnética o tecnológica. En la parte física, hablamos ya de parámetros generales de habitabilidad, una vivienda digna, una trama segura, la calidad constructiva de las edificaciones y en la infraestructura segura y resiliente, redes de abastecimiento o de tratamiento. Es decir, todos estos parámetros que hemos hablado antes, que identificamos en esa ortofoto, tienen que ver con estos indicadores, ¿no? Que nos llevan a esa vulnerabilidad, a poder medir esa vulnerabilidad. Vamos a hacerlo de una manera muy, muy, muy simplificada, pero que realmente sí nos aporta data.
Los datos que tenemos disponibles para poder hacer este preanálisis son en datos físicos. Tenemos la pendiente del terreno, la cercanía a un curso de agua y las zonas protegidas. En análisis previos que se han hecho y de los que tenemos disponibilidad está el riesgo de tsunami y el riesgo de inundación. Y en datos estadísticos, la densidad de población y la densidad de vivienda vulnerable. Sabemos que en el país tenemos muy pocos datos, es muy difícil acceder a la data y que no tenemos datos completos a nivel nacional de muchos parámetros, entonces tenemos que simplificar ese indicador y ese cálculo lo más posible para que podamos tener ese dato con la misma calidad en todo el país. Porque sí que en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, tenemos más datos con más precisión, pero no nos permitiría hacer ese mismo análisis en otras partes del país. Bueno, rescato también este gráfico que había utilizado Lucía, ¿no? Que para el análisis pues, necesitamos una topografía, una imagen aérea y una cartografía, ¿no? Pues esto es lo que estamos utilizando. La topografía serían esos datos raster que vamos a analizar para la pendiente, la imagen aérea, que es después la que vamos a utilizar para esa identificación visual, y la cartografía con toda esta información que tenemos sobre vivienda y densidad. Este primer análisis vamos a hacer una mezcla, bueno, como en todos los análisis, al final van a ser datos enriquecidos, ¿no? Vamos a utilizar una unidad conocida, una unidad territorial o del paisaje, y le vamos a incluir una serie de datos que también conocemos y en ese análisis nos saldrá un mapa enriquecido. Lo primero sería partir sobre los barrios y parajes. El problema en este caso es que son bastante heterogéneos, ¿no? En cuanto a densidad y incluso dentro del área del barrio y el paraje no estamos hablando de tejidos homogéneos. Si nos quedásemos ahí, el análisis sería muy pobre. En este caso, como tenemos posibilidad de acercarnos un poquito más, de ir un poquito más a una escala más profunda, vamos a utilizar las manzanas para poder preidentificar esos tejidos degradados. Esto sí, aunque las manzanas tampoco son homogéneas, sí que es una escala un poquito más alta que podemos llegar, ¿no? Lo primero que vamos a analizar es esa pendiente del terreno. Tomamos en este caso las zonas que tienen al menos un 33%. Todos estos datos y todos estos análisis se han hecho siempre en base a prueba y error. Y primero no es que probemos y seguimos para adelante, ¿no? Es que lo hacemos una vez y ya lo tenemos claro. Hemos probado con el 25% y hay muchas más zonas pequeñas que entonces nos distorsionarán demasiado la información. Por eso vamos trabajando en base a rangos, ¿no? Y vamos viendo cómo la información cambia y luego tenemos que hacer comprobaciones, como ahora veremos, por si fuera una pregunta posterior. En este caso, el dato sobre el terreno que realmente nos empieza a arrojar información es que tengamos una pendiente mayor al 33%, que es una pendiente altísima. Las manzanas que tienen pendientes mayores al 33% serían estas en la zona del Gran Santo Domingo. Tomamos después las altas densidades de población. En este caso, el dato más cercano que tenemos es el del censo del 2010 y con la escala más precisa posible sería la de barrio paraje. Entonces, aunque todas las manzanas llevasen ese dato, nos puede servir porque no es una escala tan grande. Estas serían las manzanas que tienen una densidad de población por encima de los 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el baremo que hemos establecido. Por otro lado, analizamos los cursos de agua y la proximidad a los cursos de agua dependiendo del tipo de curso. Este fue un primer análisis que hicimos, no le dábamos el mismo valor si era un curso de agua de tipo 1, es decir, un río grande que tiene una desembocadura en el mar, o era un afluente, un arroyo más pequeño, o era una cañada. Para simplificar mucho más el análisis, porque esto nos lo iba a complejizar bastante, al final decidimos tomar nada más que el curso de agua en un booleano, es decir, estaba dentro del rango de 30 metros a cualquier curso de agua, sí o no. Y esas son las manzanas que
quedan como en positivo, ¿no? Con un valor 1 en cercanía al curso de agua. Por otro lado, teníamos el riesgo de tsunami del Ministerio de Medio Ambiente y tomamos todas las manzanas que estaban dentro de ese área demarcada. Tomamos el riesgo de inundación del Ministerio de Medio Ambiente también y hicimos exactamente lo mismo. Estas dos últimas capas de información desarrolladas por el Ministerio de Medio Ambiente no tienen una escala de barrio, es decir, la precisión no es de barrio, y mucho menos de manzana. Pero para este tipo de preanálisis que nos marque como una zona de probabilidad, podríamos decir así, para preidentificar esos tejidos degradados, sí que nos puede servir. Y por lo menos estábamos haciendo como el tanteo, ¿no? Como les digo, al final marcamos una hipótesis de que esto nos va a servir para generar este indicador y luego comprobamos si es cierto que nos puede servir. Tomamos también la densidad de vivienda vulnerable, teníamos las zonas con vivienda vulnerable y sacamos una densidad por manzana. Esto lo clasificamos en 5 clases para ver 5 divisiones, 5 rangos de densidad, para ver cómo íbamos viendo las zonas que ya conocíamos, ¿no? Como les digo, este tipo de análisis estaba constantemente midiéndose con el conocimiento que nosotros tenemos sobre el territorio. Por eso siempre intentamos trabajar en las zonas que conocemos para hacer estos análisis previos, porque ya podemos identificar si vamos por buen camino, ¿no? Antes incluso de salir a campo. También para simplificarlo, decidimos tomar un rango, eliminar los que tenían los rangos más bajitos y nos quedamos con los rangos más altos. Por último, analizamos las zonas protegidas y de amortiguamiento también del Ministerio de Medio Ambiente y nos quedamos con las manzanas que estaban dentro. Tenemos 7 parámetros, ¿no? Las manzanas con alta densidad de vivienda vulnerable, las manzanas con barrios y parajes que tienen alta densidad de población, riesgo de inundación, riesgo de tsunami, zonas protegidas y cercanía a cursos de agua. Les damos a todos un valor 1 y obtenemos este plano de 0 a 5, donde las manzanas están categorizadas de 0 a 5 en probabilidad de ser un tejido degradado de alta vulnerabilidad. Esto lo comparamos con un análisis que ya está validado y que está comprobado, que es el mapeo de Tugrios del Distrito Nacional, y vemos que algunas de las zonas que nosotros hemos identificado se quedan fuera. Por lo tanto, debemos reajustar cómo estamos midiendo esos parámetros. En este caso, decidimos eliminar 2 de las variables, que eran la de riesgo de tsunami y la de zona protegida y zonas de amortiguamiento, y le damos un valor 2 a las manzanas con alta densidad de vivienda vulnerable y dejamos las otras, riesgo de inundación, cercanía a cursos de agua, alta densidad de población y manzanas con una pendiente mayor al 33%, les damos un valor 1. Nos sale este plan. Con eso ya identificamos zonas que conocemos y que más o menos el conocimiento que tenemos del territorio valida este preanálisis. ¿Vale? Todavía no podemos decir que esos son tejidos degradados de alta vulnerabilidad porque hace falta hacer una comprobación. Esto es casi un análisis de Big Data. Estamos trabajando en todo el país, ¿vale? Y teniendo en cuenta las rurales, las manzanas que vienen también por grandes extensiones de terreno que no están edificadas. Grande que no en la identificación que nos permite, tenemos que mirar dónde empezar a buscar esos.
tejidos. En caso de que se puede dar un indicador de que las zonas más oscuras posiblemente tengan, ahí haya tejidos de grados de alta vulnerabilidad, y es una zona donde yo empiezo a buscar eso de tantos kilómetros sin conocimiento del territorio. Como siempre, el conocimiento y el trabajo de campo es lo que realmente nos da la precisión, es decir, en datos, con la calidad de los datos de los que partimos aquí, es muy difícil que tengamos exacto y preciso. ¿Vale? En todos los análisis de datos siempre se contempla que va a haber un error. Se intenta minimizar con otros medios, pero siempre se contempla que hay